Buenos días. En primer lugar, desearía darle las gracias a Luis por la dedicación a la organización de esta jornada. Eh, También quisiera extender ese agradecimiento a Javier Andaluz, que ha colaborado con él, y a Alberto Azuara, que nos presentó ayer su película, su inquietante película, con la cual he soñado esta noche. Sé que he soñado algo, pero no sé qué, pero me dejó inquieto y he soñado algo con ella. También a la librería Margen, que nos ha prestado este espacio tan adecuado para, para esto. Cuando Luis nos comunicó que se iban a desarrollar estas jornadas y pidió a los que seguimos su seminario que si queríamos presentar algunas ponencias, yo le expresé mis dudas sobre si lo que yo podría aportar pues estaba en la línea de esta jornada y de si iba a ser pertinente. Cuando ya se lo había preguntado 5 veces, pues Luis, con esa paciencia que tiene, me dijo, habla de lo que tú quieras, pero por favor no digas esos lugares comunes que se dicen en la televisión. Como de la tragedia griega, que creo que hablamos pocas personas, no hay muchos que hablemos, pues ya me he quedado un poco más tranquilo. Yo lo que voy a presentarles es una visión complementaria y alternativa en un intento de indagar hasta qué punto la tragedia griega ha podido ingresar en el cine y más concretamente en el film Psicosis. Pero creo que es necesario, y permítanme este brevísimo comentario biográfico, que contextualice un poco mi intervención. Porque yo siempre usé el cine, desde mi primer año como docente, siempre usé el cine y el análisis del cine como una herramienta pedagógica. Pero fue hace unos 10, 14, 16 años, no recuerdo exactamente, cuando me di cuenta que a mis alumnos les costaba trabajo pues entender términos que realmente son complejos dentro de la teoría de la tragedia griega, y esto se da en el último curso de bachillerato, en el curso preuniversitario, que ahora se llama segundo de bachillerato, en época de algunos el COU y en época de otros, pues no sé, bachillerato también, pero no sé qué, cómo se llamaría. Entonces me refiero a conceptos que son filológicos, pero también antropológicos, filosóficos y que realmente son complejos. Por tanto, cuando yo veía que no los entendían o pensé que es que era culpa de ellos o que tal vez no me explicaba yo bien, pero en cualquier caso tenía que hacer algo para que los entendieran. Y entonces recurrí al cine, pero concretamente recurrí a el cine de Alfred Hitchcock y aún más concretamente a la película Psicosis. He titulado mi comunicación Psycho y el espíritu de la tragedia griega, tomando esa noción de espíritu de la tercera acepción del Diccionario de la Real Academia Española como principio generador, carácter íntimo, esencia o sustancia de algo. El DRAE además nos pone ejemplo, el espíritu de una ley, de una corporación, de un siglo. Yo añado también que en ese principio generador está la continuidad, la pervivencia, la herencia, el legado o la influencia de ese principio o de esa esencia. Y claro, lo que ocurre es que desde la filología, pues vemos que en un libro, por ejemplo, como Grecia y Roma a escena, el teatro grecolatino, actualización y perspectiva, que es del año 2010, en el artículo de José Vela Tejada, temas de ayer, de hoy, de siempre de la tragedia griega, se habla del teatro musical, del teatro a secas, se habla de la ópera, se habla de la literatura, y no se dice ni una palabra del cine cuando se habla de la pervivencia de la tragedia griega, lo cual me deja un poco intrigado porque yo no sé si, por eso, si cada uno ve lo que quiere ver, efectivamente, que es así, pero cuando tenemos, creo que muchas películas, estas serían algunos ejemplos que no son tragedias griegas, efectivamente, pero creo que contienen el espíritu o elementos de la tragedia griega. Sí se han hecho algunos estudios.
Como siempre, en Estados Unidos nos llevan bastante ventaja en esto. En Barcelona, el catedrático de la Universidad Politécnica de Barcelona, Pau Gilalbert Barberá, pues ha analizado, por ejemplo, la influencia de la tragedia griega en Woody Allen. Y el profesor Mark Padilla, estadounidense, pues publicó el mito clásico en 4 films de Alfred Hitchcock, aunque él no trata tanto la tragedia como la presencia de los mitos, ahora diré algo sobre esto. Y después tiene un seminario que se llama Dial M for Myth, de mito. Bueno, y nuevamente los americanos pues tienen también hay un profesor que concretamente pues ha propuesto el estudio de la influencia griega, de la literatura griega en el cine negro americano. Bueno, vamos a ver un fragmento de una película, se llama Secreto de Confesión, es de Robert Lapage, creo que se pronuncia a la francesa porque es un canadiense francófilo, es de 1991 y esta película tiene 2 planos, el plano de la actualidad donde se desarrolla una parte de la acción y el plano del pasado al que va al año 1952 cuando se estrena en Quebec la película de Alfred Hitchcock, Yo confieso. Mr. Hitchcock. You told me that the Quebec Archdiocese had approved the script. Well, that's true. Well, why did they interfere with my film? These cuts are only for these people. There won't be a problem anywhere else. Mr. Hitchcock. One day my father was Saint Scalist, asked him, Monsieur Duplessis, how come a man with such good taste like you always wears an old broken hat on his head? And he turns to my father and say, look, this is what the French Canadian wants to be. And this is the French Canadian. Did it work? Comprends. He's just been re-elected for the 3rd time. You're brilliant. In fact, I think I would have a good suspense story for you. Bueno, aquí se terminaría la escena. Lo que sigue es bastante largo y lo voy a explicar yo por mor del tiempo. Así que el taxista que lleva a Alfred Hitchcock a su hotel le cuenta, le dice que tiene una historia de suspense para él y le cuenta una historia. La historia es la de una pareja que se casa y entonces se dan cuenta de que la mujer no puede tener hijos. Así que la mujer cae en una depresión y invita a su hermana joven, a su hermana pequeña, a que vaya a pasar un tiempo con ellos. La hermana llega a la casa de la pareja y la hermana es muy bella y es una persona muy alegre, llena de vida, y el marido se enamora de la hermana de su mujer y la hermana de su mujer se enamora de su marido. Por supuesto tienen relaciones sexuales y ella se queda embarazada. Al principio, cuando se enteran de que ha quedado embarazada, y dado que su mujer pues tiene una depresión y se siente que es menos mujer porque no puede tener hijos, pues le ocultan la historia y después le dicen que es hijo de otro, pero al final se descubre todo, lo que ha pasado y la mujer, la esposa se suicida, su hermana se suicida y no recuerdo si su marido pues se suicidaba también, el marido se suicidaba o sencillamente quedaba así. Y entonces, la verdad que tenía que haber traído las palabras de Hitchcock de la película, pero bueno, las voy a decir yo. Y dice Hitchcock, entonces en la película, dice, pero esto no es una historia de suspense,
es una tragedia griega, lo que usted me ha contado. Claro, cuando uno lee el cine según Hitchcock, de Truffaut, pues se encuentra con que le dice Alfred Hitchcock a Truffaut una de las preguntas, le dice, con todo, el público sintió probablemente pena, se lamentó, dice ahí, was probably sorry, se lamentó por la desgraciada chica en el momento de su muerte. Y claro, ya solamente cita en esta frase, pues, un público, una audiencia, cita la pena, la compasión, el lamento, lo que sería el treno en la tragedia griega, cita un destino desgraciado y cita la muerte. Pero yo no digo efectivamente ni voy a plantear ni voy a defender, porque no lo creo, que Psicosis sea una tragedia griega, no lo es. Ahora bien, sí considero que contiene suficientes elementos de la tragedia griega como voy a intentar pues transmitirle. Porque creo que es innegable que la materia de la tragedia griega, que es el mito, piensen ustedes que de las 32 tragedias que tenemos conservadas, completas, solamente hay una que no es de tema mitológico, que es los persas de Esquilo, de la época más antigua de las tragedias, de cuando la tragedia tocaba temas históricos, no temas mitológicos. En cualquier caso, el mito es la gran base de la tragedia. ¿Y cómo negar la presencia del mito en Alfred Hitchcock cuando en Rebeca, en la mesa de Rebeca, tenemos ese Hermes con Cupido, ese dios que es ayudante de héroes? Y lo tienen desde la otra perspectiva, con una especie de árbol que señala directamente a la segunda señora de Winter. Aquí lo tienen en otro fotograma, donde además justo se le ha hecho coincidir con el pecho de la señora Danvers. Recordemos que Hermes es también psicopompo, es acompañante de las almas de los muertos al mundo del más allá. Y esto pues tiene mucho de relación con la señora Danvers, con el recuerdo de su antigua ama muerta y ese recuerdo del que ella está aferrada o incluso que le hace desvariar o delirar, ¿no? Cuando ese mismo Hermes reaparece en Encadenados, ayudante de héroes también, en esta escena donde le están dando las instrucciones a Cary Grant para que, ¿no?, esa Atenea guerrera con su lanza, su escudo, su casco, su égida, ayudante también de héroes y protectora de héroes, en esa lámpara, el cuarto de, por supuesto, esa tan traída Venus del espejo de Tiziano, que la tenemos en la parte, bueno, debajo del búho. Esa, no sabría decir si Nike, si diosa Victoria, en su apoteosis al Olimpo, donde la esperan los cupidos que la van a coronar. Ya digo que no sabría si decir si es esta diosa o si es Psique, la de la historia de Psique y Cupido. Hay una anécdota con Psique y la película Psicosis, pero si me da tiempo la cuento y si no, y sigo. Esa figura donde no es fácil verla y no puedo estar del todo seguro, pero que está colocada en lo que los americanos llaman el mantel de la chimenea, ese recubrimiento que generalmente es de madera, de la chimenea, que parece un templo griego, ¿no? Que tienen ahí que sus columnas del templo griego, su entablamento, y que a mí me parece ver la figura precisamente de Psique y Cupido de Antonio Cánova. Por supuesto, ese Eros, ese Cupido, que además apunta con su arco y con su flecha a la puerta de la mansión Bates. Una réplica del Cupido de Jean-Antoine Houdon. Ese recipiente para el jabón
que tiene tres cariátides, que no sabemos si son tres gracias o algo así, pero son tres figuras femeninas que sostienen la parte de arriba. Esa chimenea de la habitación de la señora Bates, con esos dos grifos, esa figura también de Cupido en medio. Este Orfeo, también en la habitación de la señora Bates, réplica del Orfeo de Charles Raoul Verlet. Tiene detrás, tiene a Cancerbero y en el suelo tiene la lira. Saben que Orfeo fue al infierno a rescatar a Eurídice, a su novia muerta, y para entrar, pues, con su canto y con su toque de lira, hizo dormir a Cancerbero y pudo entrar. Bueno, es muy difícil, para poner acotación a todo esto, es muy difícil definir la tragedia griega. La filología moderna lo ha abandonado ya. Además, no hay acuerdo unánime tampoco sobre la definición que nos da Aristóteles. No hay un acuerdo de traducción y de qué significan exactamente esos términos. Y en cualquier caso, es que la tragedia griega tiene una evolución de casi 100 años desde la primera tragedia conservada, o de casi 70 años desde la primera tragedia conservada hasta la última tragedia que conservamos representada. Después sí sabemos que se siguieron representando tragedias, etcétera, etcétera. Así que se habla de lo trágico, más que de tragedia griega, se habla de lo trágico. Esta es la definición que da Aristóteles en una traducción que a mí es de las que más me gustan, filológicamente. Claro, es de mi maestro don Alberto Díaz Tejera. Y dice, es pues tragedia imitación de una acción esforzada y completa, con una cierta amplitud, el lenguaje que produce placer que utiliza cada uno de los tipos de expresión separadamente en sus diversas partes, con personajes que actúan y no mediante relato, y que a través del desasosiego y el horror lleva a efecto la purificación de las afecciones tales cuales se presentan en la obra trágica. Quisiera fijarme en la última parte, en esta que dice que a través del desasosiego, que otros traducen como la piedad o la compasión, y el horror, que otros traducen como el terror, el temor o el miedo, lleva a efecto la purificación de las acciones, de las afecciones tales cuales se presentan en la obra trágica, es decir, ese término que yo creo que ustedes conocen perfectamente, que es la catharsis griega. Bueno, y es que por sí mismo un hecho luctuoso, sangriento, fatídico, no da razón de lo trágico. Una muerte no es trágica. El adjetivo trágico ya se ha terminado usando para todo. Yo quiero referirme a lo trágico de la tragedia griega. Eso es pathos, eso es dolor, sufrimiento. ¿Qué hace entonces lo trágico de la tragedia griega? ¿Qué lo hace genuinamente? Pues una acción que alguien hace, es decir, es un obrar sin vuelta atrás, una acción situada en un contexto de dilema o de interrogación cuya decisión es definitiva y se coloca en una situación límite de la vida. Así que nosotros tenemos que Marion Crane ha robado dinero, ha obrado, ha actuado, ha hecho una acción, ha robado dinero, se ha llevado el dinero que le han confiado para que ingrese en el banco, se lo ha llevado. Ahora voy a volver al principio del todo. Y desde que lo roba surgen dudas. Hay miradas de interrogación y hay desde luego, no hay palabras, pero entendemos que ella se cuestiona internamente también esto que está haciendo. También creo que Norman se cuestiona algunas cosas. También creo que Norman, estamos viendo el momento justo después de la escena de voyeurismo de Norman, de cuando Marion se desnuda en su habitación. Norman vuelve a la casa Bates y entonces hace por subir las escaleras, pero se para, titubea un momento, duda, y entonces a través del pasillo pues pasa a la cocina, donde se sienta y
Parece que está reflexionando o algo así. Entonces quiero volver al principio de la película porque el conflicto que tenemos aquí es que, como ya se ha dicho, por cierto, es que hay una pareja que no se puede casar y de esa pareja la mujer quiere casarse. El hombre acepta, también se ha dicho, el hombre acepta, ¿eh? Pero tiene que haber un drama. Drama en griego significa del verbo drain, obrar, hacer algo. Y Aristóteles usa la palabra praxis, práctica, es lo que se hace. Así que el hombre acepta, pero el hombre se va a volver a Fairvale a seguir trabajando en su ferretería para pagar las deudas que su padre le ha dejado. Luis hablaba el otro día de la dote. En la tragedia griega todos los personajes tienen un lote. Tienen un lote y un lote que les ha tocado. Las dos sagas más importantes de la tragedia griega, la de los Labdácidas y las de los Atridas, la de los Labdácidas y los Atridas, las faltas de los padres, las máculas de los padres las soportan los hijos y las soportan las siguientes generaciones. Entonces Sam le dice a Marion que él tiene que pagar, que tiene que pagar a su mujer, que tiene que pagar las deudas de su padre. Pero ella le dice que ella también paga, algo. Así que, y aquí esto creo que entronca con lo que nos ha dicho Alberto Asuara. Así que él se va a Fairvale, pero ella actúa. Y entonces actúa por lo que los griegos llamaban ananke, que es este término que tengo aquí transliterado, que es una necesidad, pero una necesidad que implica una cierta obligación. Era lo que decía antes Alberto Asuara, ¿no? Era un obrar de la mujer por obligación, por una obligación. Hace lo que no hace el hombre, ¿no? Y con ello comete un error, una falta, una amartía. No porque ese personaje sea en su totalidad reprobable moralmente, no porque sea una mala persona, no porque sea un deshonrosa o lo que sea, sino porque lo comete o bien por ignorancia, como en algunos casos, o bien de manera consciente. Y a partir de ahí, pues esa acción se produce por lo que se llama también en la tragedia griega una ate, una ceguera mental, que es muy parecido o que trae incluso la locura, la manía en griego. Y esto sí que ya es muy traído también, ¿no? Como Marion cuando va en ese viaje en coche, en este momento del viaje, ya ha salido el viernes por la tarde, ha dormido una noche en la carretera, ha seguido su camino y en este momento es sábado por la tarde. Pero todo lo que recrea no ha pasado. Todo lo que oímos, eso no ha pasado. Eso son voces que está escuchando ella, de su propia conciencia. O bien porque las está generando ella, o bien, aunque esto yo ya sé que es hacer una pirueta muy grande, es porque tiene un complejo de culpabilidad y efectivamente la acción hay un momento en que no tiene una posibilidad de retorno. Yo creo que casi todos hemos pensado que por qué Marion cuando la vio el policía no se dio la vuelta y volvió y solucionó las cosas, ¿no? Creo que Jesús González Requena el que te dice que esta imagen que tienen ustedes arriba a la izquierda, fíjense que es el coche de Marion parado, Marion está durmiendo dentro, y hay un poste justamente delante que parece que marca una frontera, que marca un límite, dice Jesús González Requena. Y lo estamos viendo iconográficamente aquí, pero es verdad que también marca un límite argumental, un límite temático, porque a Marion la asusta el policía, ella se levanta muy asustada y entonces a partir de aquí pues sigue ese camino errático con un cambio de, ¿no? Con un cambio de coche, seguir su camino y la sorprende pues ese aguacero que la hace que se desvíe de la carretera y que llegue al Motel Bates. Dice que es una acción sin posibilidad de retornar a la posición inicial. Y entonces alguien me diría, sí, pero Marion, después de la conversación con Norman,
le dice que todavía está a tiempo de volver y reparar lo que ha hecho, pero no lo hace. Una cosa es que lo intente o sea su deseo, otra cosa es que lo haga. Les dije antes que nos situamos en situaciones límites de la vida. Y lo tienen, ¿no? Lo que dice creo que se entiende, ¿no? Me gustaría volver, intentar sacar de mí este problema, ¿no? Y ya saben a dónde conduce, ¿eh? Conduce al paroxismo, nos lleva al culmen, quizá al culmen de la película. Y bueno, aquí, desde luego, yo no puedo, desde luego, extender esto a toda la audiencia, pero aquí es donde experimentaríamos la primera catarsis, ¿eh? Eso que decíamos que era pues esa liberación de los sentimientos, de las pasiones, a través de la inquietud, el desasosiego, o según otro, la compasión o la piedad que nos ha inspirado el personaje que está sufriendo esta situación. Lo siento, pero no me puedo resistir, no me puedo resistir hablando de la tragedia griega, cuando veo Psicosis, recordar estos versos de Agamenón, del Agamenón de Esquilo, donde el coro dice: se empapó la casa de sangre, inevitable dolor para sus moradores, enorme ruina exterminadora. De lo alto vino un sacerdote del crimen, criado en la casa. Se está refiriendo a Orestes, que tras presenciar el asesinato de su padre Agamenón a manos de Clitemnestra y de su amante Egisto, pues piensa en la venganza. Y la venganza tiene que cometerla contra su madre Clitemnestra y contra su amante Egisto. En la tragedia hay una norma, y es que la sangre pide más sangre, y una sangre se expía con otra sangre. Recordarán ustedes que casi al final de la película Psicosis, el psiquiatra explica que Norman ha matado a su madre y ha matado al amante de su madre. Sabemos que ha matado a Marion Crane, sabemos que ha matado a Arbogast, sabemos que ha intentado matar a Layla Crane, y también el psiquiatra, si no recuerdo mal, le pregunta a los jueces que están allí, al juez y al abogado, le pregunta: ¿hay algunos casos de chicas desaparecidas? Y dice: sí, dos chicas desaparecidas. Bueno, no sé si podemos imputarle eso como crimen a Norman Bates, pero bueno, estamos hablando de 4 o 6 víctimas, ¿eh? Y una sangre que parece que pide más sangre, ¿eh? Otra vez. Y tampoco me resisto a citar estos versos también del Agamenón de Esquilo, donde la profetisa Casandra dice: mira, mira, está cayendo en una bañera llena de agua. Te estoy contando la funesta historia de un baño donde se ha dado muerte a traición. Efectivamente, el asesinato de Marion se produce en una bañera. Ella se ducha, pero está dentro de una bañera, no está dentro de una ducha, de un plato de ducha. La casa de mi madre en Sevilla es del año 1958 y uno de los cuartos de baño tiene un plato de ducha. Así que si existían en Sevilla, estoy seguro que existían en Estados Unidos. Pero es una bañera en la que ella se está duchando. Digo esto porque, bueno, cuando hablamos de antecedentes, pues se citan las diabólicas como el precedente de un asesinato en una bañera, pero nunca se cita el asesinato de Agamenón a manos de Clitemnestra mientras está tomando un baño que además le ha ofrecido la propia Clitemnestra. Y claro, nada de esto lo vemos representado en la tragedia griega. En la tragedia griega no se veía ningún asesinato en escena. Todos los asesinatos ocurrían detrás del edificio teatral, de tal manera que los edificios teatrales que simulaban una casa o un palacio tenían 2 puertas, generalmente 2 aperturas, con una cortina más o menos transparente también, para que se viera ruido, movimiento, gritos, ¿no? El asesinato, por ejemplo, de los hijos de Medea por Medea es terrible, ¿no? Hermano, que me matan, ¿no? Ayúdame, ¿no? Matan los 2. Pero no se veía.
Y entonces, en el asesinato de Clitemnestra, después de que Clitemnestra asesina a su marido, sale y cuenta cómo lo ha asesinado, lo cual crea un auténtico temor. Y esto pues nos remite de nuevo a la técnica de Hitchcock de no mostrar, de insinuar, pero no mostrar del todo. Mis alumnos cuando ven esta escena, cuando les pongo esta escena, me dicen dos cosas: que no es realista, porque sale muy poca sangre, que no se ve que las cuchilladas, y que en cualquier caso que no es realista porque cualquier persona que luchara con un tipo que está apuñalándola desde fuera de la bañera se caería, se resbalaría y se caería, y sería polvo la cabeza o algo así, ¿eh? Pero bueno, aquí el temor que nos quieren crear o que nos crearon a una serie de generaciones era el temor precisamente de lo que no vemos. Podemos estar en un sitio donde haya un peligro, pero mientras tengamos luz pasamos. Pero como no tengamos luz, esto se ha usado también mucho en las películas, ¿no? Que se va la luz, ¿no? El terror parece que se multiplica. Orestes asesina a su madre y las erinias de su madre, unas divinidades vengadoras del inframundo, persiguen a Orestes. Las erinias eran unas divinidades vengadoras del asesinato y además del asesinato familiar, que perseguían al asesino hasta la locura o hasta su muerte. Aquí tenemos un cuadro de Clitemnestra, asesinada por Orestes, y las erinias persiguiéndolo, ¿eh? Y si Norman, la locura de Norman es que tiene las erinias de su madre y del amante de su madre persiguiéndola desde que los mató. Bueno, leerlo, por supuesto, en clave griega, en clave de tragedia griega. Tenemos muchos elementos en Psicosis también con los cuales podemos relacionarla con la tragedia griega. Por ejemplo, la anagnórisis, el reconocimiento, y la ekplesis, el asombro. Estos eran dos elementos que estaban separados, ¿no? Se daban separados, pero es que en Psicosis encima los tenemos juntos, porque ¿no creen ustedes que aunque Hitchcock pintara la cara de negro de la actriz, era una actriz que hace de Norman en el asesinato de la ducha, ¿no creen que, si pensamos desde dentro de la película, no creen que Marion no reconoce al chico con el que amablemente ha estado hablando hace un rato, que le ha traído la cena, que le ha traído leche, le ha traído un sándwich? Y eso es lo más terrorífico, que lo reconoce, ¿eh? Y al reconocerlo, pues, el terror, pienso que se incrementa. Arbogast, asimismo, ha estado hablando momentos antes de su muerte con Norman, y ahora lo ve ataviado con una peluca y una bata, de una forma bastante grotesca. Así que muere con un asombro reconociendo a su asesino. Laila reconoce en esa momia que ha encontrado a la madre de Norman, a la señora Bates. Y además de que reconoce a la madre de Norman Bates, reconoce a Norman perfectamente cuando entra por la puerta, pero cuando entra Norman por la puerta ella no grita. Su cara es de asombro. Y por último, pues tenemos el recurso que en la tragedia se llamaba Deus ex machina, y es que al final de la tragedia, pues un dios, en algunas tragedias, no hay muy pocas que las hay, pero lo hay, un dios, un actor haciendo de un dios, era suspendido desde una grúa hasta el escenario y solucionaba la acción trágica de alguna manera. Esto pues sí se ha dicho y sí se ha escrito en algún libro, que la figura del psiquiatra remite también o hace un poco del Deus ex machina, que nos explica todo lo que ha pasado, siendo o no necesario. Y por si fuera poco, y esto sí que lo he extraído de Luis, de los seminarios de Luis, es una máquina, una grúa, o algo similar, la que en la última imagen de la película rescata el coche de Marion. Entendemos que recuperarán el dinero, recuperarán el cuerpo de Marion, y Norman pues está apresado. El camino de ida
que hay desde la tragedia griega, la literatura, al cine, sin duda recorre un camino de vuelta, que es de nuevo el del cine a la literatura. Para mí es una grandísima obra de arte cualquiera de las tragedias griegas, desde luego que las hay mejores y peores, pero bueno, una tragedia como La Orestía, las tres tragedias de Esquilo, es una obra de arte, pero también lo es Psicosis de Alfred Hitchcock. Muchas gracias. Nada, si quieren ustedes preguntar, comentar algo. Hay, hay más, ¿eh? Hay más, ¿eh? Me gustaría, no sé si tenemos tiempo, porque lo de Psique, no sé si conocen la anécdota que un periodista, su nombre de pila no recuerdo, su apellido era Cavanagh, recibió una filtración sobre el proyecto en el que estaba trabajando Hitchcock en 1959, después de hacer Con la muerte en los talones. Y entonces filtró la información y en los diarios apareció que trabajaba en una película de título Psique, con lo cual los periódicos se preguntaban si Hitchcock estaba trabajando en la materia trágica, con algún tipo de tragedia griega o algo así, lo cual no deja de ser sencillamente una curiosidad, pero bueno, una curiosidad que enlaza también con algunas cosas que he podido comprobar. Y después, si tenemos un poquito de tiempo, Luis, la verdad es que no me... solo como, claro, solo como una curiosidad, porque bueno, tenía la versión corta, la versión larga, pues la versión corta. ¿eh? Eh, no me resisto a leerles esto, ¿eh? Bueno, no me resisto a enseñarles que en el año 1962 aparece en España un libro que se llama La tragedia y el hombre. Eh, yo lo tengo en casa, pero lo tuve que comprar, es muy difícil de conseguir y la portada está muy desgastada. Pero aparece una figura con una capucha, una especie de toga o una bata, y es una vieja o un viejo, pues se ve por la mano arrugada, tiene algo en la mano que yo no sé si es una navaja, lo he buscado, he encontrado algunas navajas antiguas de estas de las que había en los pueblos de navajas de hueso, de empuñadura de hueso, que a veces se rompían así. Las vi también en el pueblo de mi padre, que parece además el reverso de la... Esto es pura casualidad, ¿no? Porque no he encontrado también quién es el señor diseñador gráfico que hizo esto. O no sé tampoco si la influencia de Psicosis en España, que se estrenó en el año 1961, pues llegó a alguien a imaginar pues algo así, ¿no? Pero no era esto lo que les quería comentar. Lo que les quería comentar es esto. Es curiosísimo, la verdad. Eh, es de Jenofonte de Éfeso, de las Efesíacas, donde el protagonista llega a casa de un anciano que lo acoge y le cuenta su historia. Y entonces le cuenta que él se había escapado con su mujer y vivieron allí un tiempo. Entonces dice, aquí no hace mucho tiempo murió Telxínoe y yo no enterré su cuerpo, sino que lo tengo conmigo y constantemente lo beso y vivo con él. Al mismo tiempo que hablaba, condujo a Brócomes a la habitación más recóndita de la casa, donde termina la señora Bates, como ya saben, y le mostró a Telxínoe, mujer ya anciana, pero que a Giada Aleo aún le parecía bella y joven. Su cuerpo estaba embalsamado a la manera egipcia, pues el anciano la conocía. A esta, dijo, oh Abrócomes, hijo mío, siempre le hablo como si estuviera viva, y me acuesto con ella, y con ella como. Y si alguna vez vengo cansado de la pesca, su vista me reconforta, pues no me parece a mí como ahora la ves tú, sino que la imagino, hijo, como eran las ceremonias, como cuando nuestra fuga. Veo las fiestas nocturnas y veo nuestro pan. En la historia de alguien que pierde a un ser amado y lo embalsama, pues nos la han contado ya Jenofonte de Éfeso
en el siglo II de nuestra era, en una novela. Pero bueno, que vive con ella, que habla con ella. Es meramente una curiosidad. Pero bueno, es una curiosidad para mí gozosa. ¿Eh? Anagnórisis, el reconocimiento. Anagnórisis. Amartía, el error. Ananque, la ananque. Sí, sí, porque es una necesidad, pero una necesidad que es perentoria, que tiene algo de obligación. La ananque también se traduce a veces por obligación, por algo que hay que hacer, porque hay que hacer porque surge una necesidad de hacerlo. Sí, pero cuando lo dijo Alberto, digo, pues ya ha dicho Alberto algo que bueno, voy a apuntar yo algo parecido después. Sí, sí. Porque en este caso no es Marion no, perdón, no es Sam el que actúa, es Marion la que actúa. ¿Eh? Y actúa llevada por una pulsión, no digo sexual, digo erótica, ¿eh? Donde está la parte sexual y la parte afectiva. Entiendo. He intentado ir, Luis, lo más rápido que he podido. Pero,